El tema es entendiendo el misterio de la creación en Génesis 1:1. Antes de ello, quiero decirles que hay tantas teorías y tantas cosas científicas. Creo que primero no voy a abundar o no voy a aquí extenderme en nada en cuanto a los científicos. Usted lo puede ver, lo puede estudiar, lo puede investigar, principalmente en el internet. Pero sí es importante que les diga que la ciencia, que la mayor parte de la ciencia es exacta y corrobora la palabra de Dios, tienen la teoría del Big Bang. ¿Cuántos han oído de la teoría del Big Bang? Que es cómo fue que inició todo. Póngame una gráfica ahí, por favor, la gráfica 1. Estamos hablando del origen de todas las cosas de acuerdo a la ciencia. Y en esta gráfica vemos, pues, al final de cuentas y concretamente, los científicos pues, tienen la teoría de que todo lo que existe, por supuesto se refieren solo a lo visible, ¿verdad? Porque es a lo único a lo que se enfocan. Todo empezó con una diminuta partícula donde estaba condensada la materia de una forma tan extrema que un momento hubo una explosión de esa partícula. Diga conmigo partícula, ¿sí? Hubo explosión de esa partícula, no voy a ahondar en elementos, solo hubo explosión de esa partícula, y de ahí entonces de esa explosión se originó todo, ¿de acuerdo? Hasta donde vamos ahorita, porque también aunque ellos dicen el universo, pero realmente los universos se están extendiendo, o sea, siguen creciendo, y la palabra dice que Dios extiende, tiempo presente, extiende los cielos como una cortina. ¿Estamos? Entonces, sin embargo, ustedes ven acá una cosa como azulita en el inicio. Es ahí donde los científicos se topan, porque en esta gráfica prácticamente todo lo que está como en cuadrícula, ¿sí?, de lo que ellos explican de manera científica, cómo el universo cómo se han ido produciendo estrellas, planetas, galaxias, todo eso ya es comprobable y sí es así como lo dicen. El problema es en el inicio, donde la pregunta va, bueno, ¿y de dónde salió esa partícula? Sí, o sea, ¿de dónde apareció esa partícula, verdad? Entonces, pero luego, y nos explicaban varias cosas, el por qué la uniformidad en ciertas cosas. Póngame otra gráfica, por favor. Y es donde salió una teoría de la inflación, que es que cuando estalló esa partícula hubo un tiempo en que no hubo nada de expansión del universo, sino es como cuando uno infla una vejiga. Al principio usted está soplando y soplando y apenas primero se va inflando lo que está cerquita, ¿verdad?, de la boca, y de repente ya empieza a hacerse grande la vejiga. Pues es más o menos así la teoría, ¿verdad? Y a ese inicio se le llama inflación, esa como tripita, ¿sí? Pero esa tripita ahí del inicio de esa inflación y el origen, eso es lo que no pueden explicar todavía. No saben de dónde, o sea, no tienen respuestas para ello, simplemente porque no quieren ir a la Biblia. Estamos. Pero esa es la teoría en general, sí, como de una partícula hubo una gran explosión, es lo que se llama Big Bang. Y esa palabra de Big Bang, o sea, gran explosión, vino de una vez que le preguntaron a uno de los ponentes de esta teoría de cómo podía explicarla, y él pensando en una entrevista, pensando en cómo explicarla, dijo, bueno, pues fue una gran explosión, Big Bang, y entonces le quedó ese nombre a la teoría. Sin embargo, créanme que sí pega con la palabra, solo que ellos no saben de dónde salió esa gran explosión, y hoy, si Dios quiere, lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y obviamente ya se desprenden otras teorías de universos paralelos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros solo tenemos capacidad hasta cierto punto, lo que se le llama el universo observable, y de ahí en adelante pues ya no, con los ojos naturales ya no se puede ver qué más hay. ¿Estamos? Muy bien. Ahora veamos qué dice la Biblia al respecto, ¿de acuerdo? Así es que nos vamos a Génesis, por favor, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, ya vimos que la palabra acá nos habla de cielos en plural, y cielos, que es la palabra shamayim en hebreo, significa por un lado ser elevado, y significa el firmamento, la bóveda, una bóveda celeste, eso significa cielo. Y obviamente aquí, como habla de cielos en plural, estamos hablando de muchas bóvedas celestes. Estamos muchos universos, ya lo vimos. El porqué es que hay varios universos. Pero dice acá, en el principio.
lo primero que vamos a aprender, porque vamos a aprender varias cosas para entender un versículo. Tenemos que aprender otras cosas para entender, y créanme que nos vamos a asombrar de todo lo que hay metido en este versículo. Lo primero que hay que aprender, ¿qué es ese principio? ¿A qué se refiere ese principio? Y entonces, mis hermanos, creo que lo sabemos, el principio es Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí está diciendo, ¿sí?, cómo empezó todo lo que existe en los cielos, en lo visible y en lo invisible. ¿Cómo empezó todo? Empezó con Cristo Jesús. Y estoy hablando de Cristo Jesús, porque si hoy llegamos hasta ahí, vamos a ver cómo Cristo Jesús está hablando de la misma persona. El verbo, Jesús es el verbo, Cristo es el verbo. Ellos son uno desde que el Padre los manifestó. Así es que acompáñenme a Colosenses capítulo 15, versículo 19, por favor. Vamos a empezar a bucear en la palabra. Sí, 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Aquí cuando habla de Dios, habla de Elohim y se refiere, aunque Elohim es una palabra plural, dioses, la divinidad, pero acá se está refiriendo a Dios el Padre. ¿Estamos? A Dios el Padre. Entonces hablando de Cristo Jesús, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, esta expresión primogénito acá no es que Él haya sido creado, sino que Él es el inicio de todo. ¿Estamos? Y vamos a aprender más adelante todo esto. Y luego en el versículo 16, hablando de Cristo Jesús, dice: porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Todas las cosas, las que hay en los cielos, plural, sí, plural, en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Mire, la palabra de Dios nos da la revelación de todo, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos que entender que hay un mundo invisible y hay un mundo visible. No he enseñado sobre los mundos, porque hay varios mundos, solo hablé de los universos, pero dentro de los mundos, en forma general, hay un mundo visible y un mundo invisible. Pero todo lo que hay en el mundo invisible, todo lo que hay en el mundo visible, todo lo que existe en los cielos, tanto visible como invisible, todo fue creado por Cristo Jesús. Y dice acá: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. Y póngale atención a esto, porque nos va a servir más adelante. Hablando de Cristo Jesús, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es importante entenderlo. Todo fue creado por medio de Él. Y cuando habla por medio de Él, vamos a aprender cómo es que el Padre, sí, por supuesto, es el que está detrás de todo lo que existe. El Padre es el que hizo los planes. Es la voluntad del Padre la que se hace siempre en todo esto. Pero el Padre lo hizo, creó todas las cosas, porque a Él así le place hacerlo. Es un deleite para el Padre. Y esa palabra es muy importante, esa palabra deleite. Es un deleite para el Padre de que desde el inicio crear todas las cosas por medio de su Hijo. Su Hijo manifestado por medio de Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Ese es el amor del Padre para el Hijo. El amor del Padre para el Hijo. Y no sé si lo tocaré más adelante, pero al final de cuentas, mis hermanos, todo lo que existe, todo lo que Cristo Jesús ha creado y sigue creando, tiene un propósito, mis hermanos, y de una vez tengámoslo en nuestro espíritu. Todo lo creado es para que el Padre pueda dar a conocer su amor. Y todo lo creado, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todo lo que ha sido creado puedan conocer, puedan recibir el amor de Él, y que todo lo creado pueda amarlo a Él. Ese es el propósito final, porque Él es amor. Pero todo, a Él le ha placido hacerlo todo a través de su Hijo. Entonces dice, hablando de Cristo Jesús, versículo 17: y Él es antes de ¿cuántas? De todas las cosas. Eso es lo que estamos aprendiendo. Cómo Cristo Jesús es el creador, cómo Él es antes de todas las cosas. ¿Y qué dice? Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, en otras versiones dice todas las cosas en
existe, pero no es existe en la palabra que usa en otras versiones, pero esta palabra subsiste, es que en Cristo Jesús todas las cosas son sostenidas, todo permanece en orden. ¿Sí? Se mantiene todo en orden, así dice la concordancia de Strong. Eso significa que en Cristo todas las cosas se mantienen en orden. Él las sostiene, porque al final de cuentas de Él provienen y Él es el que les da existencia, incluyéndonos. Muy bien, ahora veamos el versículo 18. Dice, hablando de Cristo Jesús: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es Cristo Jesús. Ya les voy a explicar qué significa principio, pero principio significa ser, de una vez le voy a decir, principio en griego significa comienzo, origen. Cristo Jesús es el origen, el comienzo, el punto de partida, la primera causa. Y también significa que Cristo, esa palabra principio es que Él es el soberano, Él es el origen, Él es el creador, Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Él es la cabeza. ¿Estamos? Y de hecho en hebreo esta palabra principio significa primero en orden, en tiempo o en rango. Cristo Jesús es lo primero de lo primero. Es por eso que Él es el principio, pero también Él es el final. Y bueno, entonces mis hermanos, el 18, hablando de Colosenses 1:18, dice que Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo así? O sea que Él ya murió. ¿Cuántos creen que Él murió? Sí, pero hoy vamos a ver un misterio en eso. ¿De acuerdo? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora bien, el primogénito de los muertos, ¿acaso fue el primero que murió, pues? ¿Acaso no habían muerto ya personas antes que Él fuera crucificado? Entonces, ¿cómo pudo ser el primogénito de los muertos? Y luego dice en el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo Jesús, habite ¿cuánta? Toda plenitud. Esto hay que entenderlo. Diga conmigo: en Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios. Y si dice toda, es porque no hay nada, por ejemplo, que tenga el Padre o que esté en el Padre. No hay nada que esté en el Padre que no esté en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, es por eso que Jesús mismo y la palabra misma nos enseña que Jesús es el principio y es el final. Recuerde que aquí estamos viendo todo esto para entender Génesis 1:1. En el principio, en Cristo Jesús o en Jesucristo, es lo mismo, ¿sí? O en el verbo, ¿sí? Crió Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Apocalipsis, solo vamos a ver un versículo nada más de los varios que hay en la Biblia, pero creo que el que nos funciona muy bien es Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. O sea, la primera letra del alfabeto griego, la primera y la última del alfabeto griego. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. ¿Y cómo se le llama? Ahora, ¿quién está hablando acá? Jesús. Y Él dice: mire, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio. Yo soy el principio y soy el fin también. El que es, el que era, pero también el que ha de venir. Y dice: el todopoderoso. O sea, ¿cómo es Jesús? Yo creo que todavía no sabemos bien quién es Jesús. Creo que no lo conocemos todavía. Yo no sé si usted había meditado en esto, porque la mayor parte de veces como cristianos siempre pensamos en el Todopoderoso, en el Padre, pero no en Jesús. Pero Jesús es todopoderoso, porque Él es el Cristo, Él es el principio, Él es el origen, Él es el creador. Amén. Creo que nos hace falta reverencia y adoración al creador, al todopoderoso, a Cristo Jesús. Y alguien dirá: pero es al Padre. Cuando adoramos al Cristo, por medio de Él adoramos al Padre. Si adoramos al Hijo, honramos al Padre. El Padre se deleita en que usted y yo creamos en su Hijo unigénito, el primogénito, que creamos en Él, que lo adoremos. Y el Padre se siente tan honrado con ello, mis hermanos, porque de esa manera Él demuestra su amor, porque a través de su Hijo, ¿sí?, de Cristo Jesús, a través del principio, el Padre manifiesta el amor a toda la creación.
Entonces, mis hermanos, cuando hablamos del principio, esto nos va a llevar a Juan capítulo 1. Por favor, vamos a leer algunos versículos salteados por asunto de tiempo, pero primero vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. En el principio era el verbo, y el verbo, vea que aquí hay dos cosas, dos connotaciones. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es poderoso. El verbo era con Dios, estaba en él, Dios lo poseía. Estamos hablando del Padre, ¿sí? Ya vamos a ir aprendiendo más de esto. Pero también el verbo era Dios. Y luego dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿qué dice? Por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Analicemos un poco esto. Anda arriba, Saya. Porque ¿de quién nos está hablando acá cuando habla del verbo? ¿De quién nos está hablando? Ya vimos que en Cristo Jesús, en él y por medio de él y para él fueron hechas ¿cuántas? Todas las cosas. Y cuando aquí nos habla del verbo, dice que todas las cosas por él fueron hechas. Nos está hablando de Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el versículo 10 de Juan capítulo 1, dice, hablando de la luz y de Cristo Jesús, en el mundo estaba, y el mundo, ¿qué dice? Hablando del verbo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿A quién vino? O sea que somos de él. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuánto le han recibido? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a entender qué tipo de hijos: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Estamos. De hecho, en la King James dice, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos, vamos bien hasta acá. Entonces, mis hermanos, Cristo Jesús, porque eso es lo que quiero que quede bien claro, porque créanme que al no entender esa relación, Cristo, el verbo, Jesús, al no entender esa relación, eso es lo que nos puede impedir entender los misterios, los secretos que hay ahí en la palabra. Por ejemplo, de todo lo que hay metido en Génesis 1:1. ¿Estamos? Hay una relación tan estrecha. Cristo Jesús es el verbo, como ya lo pudimos ver. ¿Cómo habla de Cristo? El principio, el que hizo todas las cosas. El verbo, el que hizo todas las cosas. Sin él nada fue hecho. Y está hablando de la misma persona. Jesús, cuando vino a esta tierra, era un tabernáculo no hecho de manos, dice la palabra. Él no era de esta creación. Es que él no fue creado, él fue engendrado. Ya vamos a aprender qué significa eso. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí. Es por eso que en Juan capítulo 20, versículo 31, por favor acompáñeme, hablando de todo lo que hay antes de ese versículo, dice, pero estas se han escrito, de todo lo que Jesús hizo, habla de todo lo que Jesús hizo, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero Hijo con H mayúscula, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, mis hermanos, pónganme la gráfica ahí del Big Bang. Todo empezó con algo. Ahora nosotros sabemos en dónde se originó todo. Se originó en Cristo Jesús, el verbo. Él es el origen. Y alguien dirá, yo ya sabía eso. Sí, pero aquí vamos a entender más profundamente esto. Sí, ahorita apenas estoy en la introducción. ¿Sí? Mire, Él es el origen. Él es el comienzo. Nada había sido hecho antes de Él. Nada existía excepto Dios, Elohim. ¿Y
Cristo Jesús, el Hijo, vamos a aprender cómo fue manifestado, porque Él fue engendrado. El Padre, el Espíritu Santo, Elohim, no tiene principio, no tiene ni fin, es eterno. ¿Estamos? Pero hablando del verbo, Cristo Jesús sí nos habla que tiene un principio y tiene un final. Vamos bien hasta acá. Y Él es el origen. Entonces cuando la palabra habla en el principio, o sea, en el origen, en la causa de todo lo que existe, es el verbo, es Cristo Jesús. Jesús, mire, Jesús no empezó a existir hace 2000 años. Jesús no empezó a existir hace 2000 años. Él existe desde las eternidades. María solo prestó el vientre. María no es la madre de Dios, porque si no ella sería una diosa. Jesús la creó a ella. Ella prestó el vientre. El Espíritu Santo santificó ese vientre y puso la semilla del árbol de vida. El verbo se hizo carne y Dios le preparó un cuerpo no hecho de manos. ¿Estamos? No de esta creación, de acuerdo a Hebreos capítulo 1. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, ya de acuerdo a esto, veamos un poco más profundo cómo se originó todo. Pues cómo empezó Cristo Jesús. ¿Cuántos están listos para ello? Vale. Regresemos a Génesis 1:1. Ahora ya entendemos, lo podemos leer de esta manera. En Jesucristo crió, ¿quién? Dios. Esta palabra Dios es Elohim. Crió los cielos y la tierra. Y ya les dije que Elohim es una palabra plural que significa Dios, pero en plural supremo. Habla de la deidad, habla del Todopoderoso. Ahora bien, pónganme atención a lo que le voy a decir, y escribí unas cosas acá para poder tratar de explicar un poco esto. De lo que estamos hablando ahorita, nos estamos remontando allá atrás en las eternidades, en donde empezó todo menos Dios, porque Dios siempre ha sido. Aquí es donde nuestra mente nos juega la vuelta, porque mire, a nosotros nos cuesta entender cómo es que Dios siempre ha sido. Porque dígame si no le viene a veces la pregunta, pero ¿quién hizo Dios? ¿Cuándo empezó Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿O no ha tenido usted esas preguntas en su cabeza? Porque nuestra mente humana, mire, solo puede entender de pasado, presente y futuro. Nuestra mente humana no tiene la capacidad de entender lo que es siempre presente. Y en el Padre, en Dios, hay un principio espiritual poderoso. Creo que lo hemos hablado algunas veces. En Dios todo es presente. En Dios todo es presente. Las eternidades solamente son, mis hermanos, una extensión de Dios. O sea, ¿quién es Dios realmente? ¿Quién es nuestro Padre realmente? ¿Verdad que estamos muy en pañales en conocer a Dios? Entonces, mis hermanos, estamos hablando de donde empezó todo. Y luego, mis hermanos, cuando habla de Elohim, estamos hablando del Dios eterno, no engendrado. Cristo Jesús fue engendrado, el verbo fue engendrado, Jesucristo fue engendrado. Pero Elohim es un Dios no engendrado. Nadie lo hizo. No tiene principio, no tiene final. Siempre ha sido, es eterno, siempre es presente. Poco a poco nos va a ir permeando esos conceptos de la palabra que están ahí escondidos, mis hermanos. Porque Jesucristo, cuando habla de Jesucristo, habla que Él es el único engendrado. Diga conmigo, engendrado. Por ejemplo, acompáñeme nuevamente a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan tuvo mucha revelación al respecto. Entonces Juan 1:18, ¿qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Unigénito es el único engendrado. Significa dos cosas: el único engendrado y el único en su género. El unigénito Hijo, que está en donde, en el seno del Padre. Diga conmigo, el seno del Padre. Eso es otra enseñanza, mis hermanos, porque ese es el lugar. Diga conmigo, el seno del Padre. Ese es el lugar al que nosotros debemos aspirar llegar. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha dado a conocer al Padre? El unigénito Hijo. ¿Y quién es el unigénito Hijo? Cristo Jesús, el Verbo. Es por eso que Jesús, cuando estaba en esta tierra, dijo: si me han visto a mí. Jesús mismo dijo: Padre, les he dado a conocer tu nombre.
Les he dado a conocer tu carácter. Les he dado a conocer tu autoridad. Les he dado a conocer lo que tú eres, la esencia tuya. Y no solo, miren mis hermanos, Jesús no dio a conocer al Padre no solamente con palabras, no solo con enseñanzas, no solo con hacer milagros, liberaciones. Jesús dio a conocer al Padre con su estilo de vida, con el carácter de Él. Por eso Él dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito del Padre para nosotros? No sé si lo sabía, pero el Padre lo que quiere, y para lo cual nos crió, y para lo cual nos bendijo, para lo cual nos escogió, y para lo cual nos predestinó, es para que nosotros tengamos su gloria, su carácter, seamos santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto, como Cristo Jesús, y seamos misericordiosos como Él, para que usted y yo lo demos a conocer. Demos a conocer a Cristo Jesús. Y si damos a conocer a Cristo Jesús, en Él estamos dando a conocer al Padre. Eso es lo que el Padre quiere que hagamos acá y por las eternidades que vienen, principalmente con las generaciones o los seres que aún no han sido creados, que no saben nada de lo que ha pasado en estas eternidades. Muy bien, entonces mis hermanos, Cristo Jesús, Él es el Hijo unigénito. Solo otra cita más, por favor, ahí. 1 Juan 4:9, porque aquí es... en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, al Verbo, a Jesús, Cristo, al mundo, para que vivamos por Él. Unigénito en griego significa único nacido. Y es importante porque viene una raíz griega que significa, es bien interesante, significa hacer que sea. Eso es unigénito, hacer que sea. Significa erar, generar. Eso significa unigénito, llegar a ser. Es algo que tal vez nuestra mente le cuesta captar también. Pero no estamos hablando de algo natural, ¿me escuchó? No estamos hablando de algo natural, estamos hablando de algo espiritual. Vamos a entender entonces, mis hermanos, cómo es que se originó todo. Porque miren, no he llegado al punto ese, cómo se originó todo, cómo empezó ese proceso. Ya sabemos que Cristo Jesús es el origen de todas las cosas, vamos bien. Él es el principio, de Él salió todo, Él creó todas las cosas. Pero ¿cómo se dio ese proceso? Porque ese es el misterio que hay en Génesis 1:1. ¿Cómo es que se dio ese proceso? ¿Cómo es que el principio, Cristo Jesús, el Verbo, cómo Él pudo crear todo lo que existe en lo visible y en lo invisible, en los cielos, en la tierra, todo? ¿Cómo fue que Él pudo crear todas esas cosas? Bueno, número uno, mis hermanos, tenemos que seguir reafirmando esto, ¿sí? El Padre engendró a Jesucristo y luego eso implica, porque quiero reafirmar esto, que Cristo Jesús, y le quiero probar esto, no empezó a existir hace 2000 años, sino Él empezó a existir desde esa eternidad, desde ese momento en que el Padre dispuso, mis hermanos, en su voluntad, crear todo lo que existe. Acompáñenme a Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién está hablando? ¿Cuántos están de acuerdo que está hablando de Jesús? Pero vea lo que dice de Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús. Esta palabra principio, desde el principio, aquí esta palabra, aunque dice principio, pero la palabra hebrea es Kedem, es la primera eternidad. Cuando veamos de las eternidades vamos a entender eso. Aquí habla de dos eternidades, ¿sí? Dice, sus salidas son desde la eternidad Kedem, la inicial, desde los días de la Olam, la eternidad Olam. Aquí ya menciona dos eternidades, la Kedem y la Olam. Entonces, ¿desde cuándo existe Jesús? O sea, estoy reafirmando esto. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Es por eso que Él estuvo con Adán. ¿Quién cree que era el que se paseaba en el huerto con Adán y Eva? ¿Con quién cree que caminó Enoc? ¿Con quién cree que caminó Noé? ¿Quién cree usted que acompañó a los israelitas
en toda su jornada de Egipto hasta la tierra prometida, ¿quién era la roca que los seguía? Y estamos hablando de esta eternidad. La sorpresa es que Él también acompañó a las creaciones que estuvieron antes de Adán. Él siempre, Él desde el inicio, Él ha estado haciendo la voluntad del Padre, sus salidas. Me gusta este versículo, porque aquí, ¿qué cristiano no sabe que está hablando de Jesús? Y para cerrar esto, entonces ya me meto a lo que es el origen, ¿verdad? Para que entendamos que Cristo Jesús es la misma persona, es el verbo, es el que manifestó el Padre. Vamos a entender cómo es que lo engendró, y es el que también vino a esta tierra. Terminemos con Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? Cristo Jesús, el cual, aunque la Reina Valera 60 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En la Nueva Traducción Viviente, no sé si la tienen ahí, el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y el 6, ¿cómo dice? Aunque era Dios. Diga conmigo, Cristo Jesús es Dios. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¡Hala, qué tremendo esto! Y nosotros aquí nos aferramos a cualquier cosita creada. Y Él siendo Dios, era Dios. Pero como vamos a ver más adelante, no sé si me da tiempo hoy, pero cuando llega un momento en ese tiempo, le voy a llamar así, aunque no funciona esa expresión, ese tiempo allá atrás, en esas eternidades, cuando llegó el momento en que el Padre le dijo, hijo, quiero crear esto y esto es todo lo que quiero hacer, pero tiene que salir de alguien. Necesito la sustancia, la materia prima. Y entonces Jesús dijo, heme aquí. Y luego, eternidades después, cuando se perdió esta creación especial, el Padre, aunque ya sabía Jesús, le dijo, hijo, es el momento en que te bajes de tu trono y andásete lo más bajo allá con aquellas criaturas que tú hiciste. Pero andase con uno como ellos, anda a pagar tú por ellos, anda a morir por ellos. Y Jesús no le dijo, ¿cómo va a ser eso? Si yo soy Dios y estos son unos pecadores. No agradecieron lo que les dimos. Dice, tengan el mismo sentir, la misma actitud, que aunque era Dios, no se aferró al puesto, no se aferró a esa posición, no se aferró a esos privilegios, ¿me está escuchando? Sino que se despojó, se vació, dice, para venir a esta tierra, hacerse semejante a nosotros los hombres. Y en nuestra condición hacerse esclavo. Eso es lo que sigue diciendo los versículos. Y estando en la condición de siervo, de esclavo, por amor, porque hay dos tipos de siervos: siervos asalariados y siervos por amor. Jesús fue un siervo amado, un siervo por amor. Estando en esa condición, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de malhechor, muerte de criminal, muerte de cruz. Tengamos esa actitud de Cristo Jesús. De paso les dejo eso. Entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo primero que sucedió acá? El Padre engendró al Hijo, porque Él es el único engendrado. Y esto nos lleva, antes de leer quiero decirle algo. Pónganme atención, los que están acá y los que están en línea. El capítulo 8 de Proverbios habla de Jesucristo. Habla de Cristo, de Jesús, del verbo, porque habla de la sabiduría y de la inteligencia. Todo el capítulo 8, cuando usted empieza a leerlo, habla de la sabiduría, y varias veces dice, yo la sabiduría, dice, yo soy la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo Jesús, mis hermanos. Y creo que veamos por lo menos una cita para corroborar esto. 1 Corintios 1:24, después vamos a Proverbios, por favor, ¿sí? Mas para los llamados, ¿cuántos son llamados? Pero no se quede solo en llamado, sea un escogido y llegue a ser un fiel. Y además de fiel, un verdadero. 4 niveles. Pero empieza con los llamados. Los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.
Y si quiere apunte la cita en Proverbios 3, 13 y 18, habla de que Cristo es el árbol de vida, Él es el árbol de la sabiduría. ¿Qué es lo que quiero dejar en el corazón ahorita, antes de leer Proverbios? Que Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Cuánto lo cree? Diga conmigo, Cristo Jesús es la sabiduría. Entonces ahora sí le vamos a hallar sentido a lo que vamos a leer del versículo 22 en adelante de Proverbios. ¿Estamos listos? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, queden en la eternidad, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, o sea, desde el origen, antes de la tierra. Y luego aquí, mira, aquí nos empieza a develar unos misterios tremendos. Dice, antes de los abismos, ¿qué dice? Fui engendrada. ¿Y por qué habla en femenino? Porque está hablando de la sabiduría. Es que si no sabemos esto, vamos a decir de quién estará hablando aquí, de qué mujer está hablando. No, está hablando de algo espiritual. Antes de los abismos fui engendrada. Y esa palabra engendrada, mis hermanos, es la palabra hebrea, que no sé si la va a pronunciar bien, Hul. Esta es una palabra poderosa. La palabra hebrea, Hul. ¿Sabe qué significa Hul? En hebreo significa torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Eso significa Hul. Danzar en círculos, dolor de parto. Les digo que esta es una palabra bien poderosa, porque este es lo mismo cuando habla en Números, que Dios da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos saben eso? Y a muchos les gusta eso. Es que Dios da el poder para hacer las riquezas, pero la mente cochombrosa se va siempre a lo material, a lo natural, a la prosperidad material. Cuando hay en Números, cuando dice Él da el poder, es la palabra Hul. Él da el poder para girar en la voluntad de Dios. Él da el poder para tener dolores de parto y dar a luz la sabiduría en nosotros, para obtener las riquezas plenas de entendimiento de los misterios del Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría. Dios da el poder para hacer las riquezas espirituales, cosa que el diablo no te puede dar. El diablo sí le puede dar poder a la gente para hacer riqueza natural, y va si no les da poder a muchos, principalmente a los que hacen pacto con el diablo. Pero jamás el diablo te va a poder dar poder para hacer las riquezas verdaderas, las riquezas eternas, las riquezas de la gloria del nombre de la santidad de Jehová, que es lo único que nos podremos llevar por la eternidad. Es la misma palabra, engendrada. O sea que el Padre, ¿y sabe qué significa concretamente engendrado? Es manifestar, diga conmigo, manifestar, sacar a la luz. ¿Qué hizo el Padre para manifestar la sabiduría? Al Verbo, a Cristo Jesús, giró. El Padre tuvo una experiencia en Él mismo, que aquella sabiduría que estaba allí en Él, en su seno, porque ¿en dónde estaba el Hijo? En el seno. El Padre lo manifestó. Aquí no está hablando de engendrado, de algo natural. Estamos hablando de seres espirituales. Está escuchando, de algo espiritual. Mire, el Padre sacó de Él la luz y manifestó la luz. Manifestó la sabiduría del árbol de Él. Sí, Él, el árbol. El Padre sacó el árbol de vida. Ahora, ¿qué cree que sucede cuando nosotros también incluso demostramos lo que queremos? ¿Sabe para qué la danza? ¿Sabe qué es lo que tiene que manifestar nuestra danza en círculos y todo? Mire, lo que tiene que manifestar es nuestro deseo que de esa luz que ha estado allá adentro desde el principio empiece a crecer y se llegue a manifestar Cristo en nosotros. Nuestra esperanza de gloria, de tener la gloria de Dios, el carácter de Dios. No sé si le hizo sentido eso. Entonces acá dice, antes de los abismos fui engendrada. Y saltemos al versículo 26, dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Esto es otra enseñanza, el polvo del mundo. Esa palabra polvo ahí es afar.
Y el mundo, esta palabra mundo, hay varias palabras, bueno, por lo menos hay dos palabras principales hebreas que se traducen como mundo, pero aquí el mundo es Tebel, diga conmigo Tebel. Es un mundo de semillas. ¿Y sabe qué son esas semillas? Los espíritus. ¿Quién es el padre de los espíritus? ¿Lo dice o no lo dice la palabra? El padre de los espíritus. Vamos al 27, está hablando de Cristo Jesús, la sabiduría. Dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra tiene fundamentos, ¿sí? Luego dice el 30: con él estaba yo ordenándolo todo. Está hablando la sabiduría, está hablando Cristo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y mire lo que dice acá la sabiduría, Cristo Jesús: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son ¿con quién? Pero si no existía la tierra. Proverbios 30, en el versículo 30 dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Sabe cómo dice en la King James? Entonces yo estaba junto a él, dice la sabiduría, como uno creado con él, y yo era su deleite cada día, regocijándome siempre delante de él. Dice la sabiduría: yo era creado. ¿Por quién fue creado? ¿Por quién fue creado Cristo Jesús cuando fue manifestado? ¿Sabe por quién fue creado? Por el Padre. ¿Y sabe qué significa eso de criar? En ese sentido espiritual, en ese sentido de seres espirituales. La palabra criar, o creo la palabra bará en hebreo, y significa seleccionar, significa alimentar, significa engordar. O sea, vean lo que hizo el Padre, pues. ¿Cómo empezó el proceso de la creación? Número 1, el Padre manifestó al Hijo. ¿Vamos bien aquí? Número 2, el Padre crió al Hijo, lo alimentó, lo llenó. Es por eso que en Colosenses capítulo 2, acompáñeme, versículo 2 y 3, vean lo que dice. Dice, hablando de nosotros, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Pero qué tipo de riquezas? De pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué cosa? El misterio, el secreto de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y qué dice de Cristo en el otro versículo? En quien están escondidos o almacenados. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dígalo fuerte, ¿cuántos? Que lo escuche Lucifer caído. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso significa ser un tesoro especial. De paso le aclaro esto: cuando la Biblia habla de que Dios quiere que nosotros seamos tesoros especiales, ¿sabe qué es lo que significa? Dios quiere que seamos esa vasija que Él pueda llenar, así como lo hizo con el unigénito. Él quiere llenarnos a nosotros de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, cuando Cristo crece en nosotros, cuando crecemos a la estatura del varón perfecto, es porque nos estamos llenando a la vez de todos los tesoros de la sabiduría y de conocimiento que están almacenados en Cristo. Esto es llegar a ser un tesoro especial. Véanlo en el libro de Malaquías. No es para cualquier gente, no es para cualquiera de los hijos por creación de Dios o de los redimidos. Es para los que piensan en su nombre, dice Malaquías. Los que están meditando en su carácter, los que están meditando en lo que Dios es y dicen: yo quiero ser como tu Padre, para eso me creaste. Pero dejemos que Él nos críe. No está hablando de crear, está hablando de criar. Y eso fue lo que hizo con el Hijo. Primero lo manifestó. Le estoy hablando de Génesis 1:1. ¿Cómo se dio eso? Engendró, manifestó. Luego llenó al Hijo, lo instruyó con los planes, con su voluntad, para que el Hijo supiera cuál era la voluntad del Padre, y el Hijo ejecutar la voluntad del Padre. Y en ese momento, esto que le estoy hablando,
para ese momento aún no había sido creado nada. Esta es la eternidad, Olam. Las eternidades no es una después de la otra, se entrelazan. Ahí vamos a ver después eso, pero... Entonces, paso número 2, estoy hablando de Génesis 1:1. ¿Cuál es el misterio? Repito nuevamente, fue manifestado el Verbo, Cristo Jesús, el unigénito. Luego el Padre lo creó, lo alimentó, lo llenó de Él. Realmente lo que significa allí, ya en la Biblia hebrea, lo que significa es que el Padre se vació en Él. O sea, todo lo del Padre lo vació en el Hijo. ¿Les hace sentido esto? Ahora bien, ya el Hijo está listo, ya está lleno con el conocimiento de los planes de Dios, de la voluntad de Dios. Ahora llega el momento de crear. Vea todo lo que tuve que decir para llegar a esto. Llegó el momento de crear. Y es aquí entonces entendemos lo que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron, hablando de la bestia, ¿sí? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué dice? Que fue inmolado desde el principio del mundo, desde el Olam. De hecho, aquí entra otra eternidad, que es la Datzah, que después la vamos a ver, también está en Apocalipsis revelada. Sin embargo, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5:9, ya que estamos ahí, por favor, hablando de los reyes y sacerdotes, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y luego en Hebreos 9:28, estos son versículos claves para entender Génesis 1:1. Hablando de Cristo, dice: así también Cristo fue ofrecido, ¿cuánto? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, mis hermanos, por un lado habla de que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero en estos versículos que leímos habla de que Él fue inmolado para redimirnos. Ahora bien, ¿cuándo fue inmolado Él para redimirnos de nuestros pecados? Pregunto, ¿cuándo fue inmolado Él? En la cruz del Calvario. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace como unos 2000 años. Entonces, ¿por qué en Apocalipsis dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Porque tenemos que entender, mis hermanos, que Él fue inmolado una vez para redención, pero antes de la fundación del mundo Él fue inmolado para derramar no su sangre redentiva, sino una sangre espiritual, una sangre especial de lo que Él estaba hecho, la sangre creativa. Él fue inmolado. ¿Y cómo fue inmolado? Estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando de seres espirituales. ¿Cómo fue ese tipo de que el Padre, el Melquisedec, inmoló al Cordero? Porque el Cordero en ese momento allá se rindió. Le dijo: Padre, es de mí que quieres que salga todo lo que tú quieres que exista. Padre, aquí estoy, hágase tu voluntad, no la mía. No estamos hablando de un sacrificio como fue en la cruz del Calvario, ni como fue con los animales en lo natural. Estamos hablando de algo espiritual, algo, una sangre espiritual. Es la gloria Kabod que le iba a dar vida a los espíritus, a las almas que Él iba a crear. Entonces el Cordero fue inmolado. Ahí fue el Big Bang. Ahí fue donde el Padre espiritualmente pinchó al Hijo. Lo voy a decir de esa manera. Hubo una explosión, salió la sangre creativa, sangre invisible, sangre espiritual, sangre que muy pocos conocen. Y a partir, eso es lo que los científicos no saben, que ahí hubo un Big Bang. Ahí está la partícula que ellos están buscando, en la sangre del Cordero. Es una sangre creativa. O sea que, mire, Cristo Jesús, por decirlo así, tiene dos lados su sangre. Tiene sangre creativa, pero también el Padre le guardó sangre redentiva
porque el Padre sabía que esta creación se iba a perder, se iba a desviar, iba a caer en el engaño. Entonces iba a venir el Verbo a hacerse carne para derramar sangre, su sangre redentiva. El Creador, con su sangre creativa, nos hizo. Con su sangre redentiva, nos rescató de la perdición. Y es más, hay otro misterio, vosotros lo mencionan. Hay otro lado de la sangre, del Verbo, del Cristo, con lo cual va a crear lo que todavía no existe. Esto es poderoso. Ahora acompáñenme a Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora póngase el cinturón. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De cuántas? De una sangre, diga conmigo, de una sangre. ¿Cuál sangre? La sangre creativa. Una sangre que ya estaba antes. Es la sangre del origen. No está hablando de la sangre de la cruz, está hablando de la sangre creativa. De una sangre ha hecho todo el linaje o las naciones para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Diga conmigo, linaje de Cristo soy. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo que de verdad se recuerda en Colosenses, que habla que en Él fueron hechas todas las cosas, por medio de Él y para Él, por medio de su sangre creativa. Ahora el punto es este, mis hermanos. En Efesios capítulo 3 versículo 14-15 dice: por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, ¿cuánta? Toda familia. ¿Pero en dónde? ¿Por qué toma nombre toda familia de Él? ¿Por qué somos linaje de Él? Porque venimos de una misma sangre. Esa sangre creativa, de allí venimos. Todos somos linaje, descendencia de Él. Es una sangre muy valiosa. Escuchen lo que le voy a decir. Es una sangre muy valiosa. Él fue inmolado para poder dar esa sangre, dar su vida. Es por eso que venimos de la verdad. Él dio su vida, dio su sangre creativa. Entonces la pregunta es, ¿cómo tratamos nosotros esa sangre creativa? Ahora entendamos por qué el segundo mandamiento es, después de amar a Dios, es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tengo que amar a mi prójimo? Porque eso significa amar la sangre creativa de Jesús. Porque es, mis hermanos, que yo tengo que hacerle bien a todos, amar a mis enemigos, orar por los que me injurian. ¿Por qué Dios me pide eso? Porque Él quiere que yo ame, que yo estime la sangre creativa de la cual venimos todos. Y si en algo hemos pecado por ignorancia, es en no tratar bien, en no estimar la sangre creativa de la cual fuimos todos, salimos todos nosotros. Por eso somos linaje de Él, somos hueso de sus huesos, carne de su carne. No amar a nuestro prójimo, tratar mal a nuestro prójimo, es tratar mal, es menospreciar la sangre creativa. Es por eso que claramente dejó establecido Dios: si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, el Padre tampoco les va a perdonar. ¿Por qué? Porque estoy menospreciando la sangre creativa.
y por la sangre creativa todos somos hijos de Dios por creación. ¿Me escuchó? Pero además de eso, ahora usted y yo hemos recibido la sangre redentiva de Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios por creación, por esa sangre creativa, y somos hijos de Dios por la sangre redentiva de Cristo Jesús. Pero eso implica una doble responsabilidad de amar, de agradecer, de bendecir la sangre de Cristo, porque de ahí salimos. Es por eso que Él nos demanda que nos amemos unos a otros, porque de esa manera honramos la sangre creativa. Ahora usted y yo tenemos esos dos lados de la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que apreciarla. Y todo lo que existe, y aquí con esto concluyo, todo lo que existe salió de Él. Él es el origen, Él es el principio. Han pasado muchas cosas en las eternidades, se han perdido, se han desviado, se han revelado, pero Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Él es omnipresente. Pero ¿qué está esperando? Que todo vuelva al orden. Y va a llegar un momento en que todo se va a someter al Hijo. Eso está en Efesios, usted lo puede leer en la Biblia. Va a llegar el momento en que todo va a ser sometido al Hijo. Y cuando eso suceda, dice la palabra en Efesios, que Él mismo se entrega totalmente al Padre. De Él salió, a Él regresa con toda esa sangre creativa, el principio y el final en el Padre. Esto es un misterio. Pónganse de pie un momento, por favor. Es por eso que quiero que vea aquí en pantalla por lo menos un versículo. Efesios 4:25. Dice: por lo cual, dice, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué cree que somos tan importantes para Dios? ¿Por qué creen que el Padre nos ama con amor eterno? ¿Por qué cree que el Padre nos ama tanto? Porque ¿de dónde al final cree que salió esa sangre espiritual que estaba en el Cordero, Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo? ¿De dónde salió? Salió del seno del Padre. Somos parte de Él. Es por eso que Él nos anhela, Él nos ama. Somos valiosos para Él. Somos sustancia, salimos de la sustancia, de la esencia de Él. No somos cualquier cosa. Padre bendito, te agradecemos por hablarnos. Padre, gracias porque nos haces entender, Padre eterno, de dónde venimos. Y hoy entendemos más hacia dónde tenemos que dirigirnos. Padre, gracias por la sangre creativa de Cristo Jesús. Padre, bendecimos la sangre creativa de Cristo Jesús. Padre, alabamos la sangre creativa de Cristo Jesús y también su sangre redentiva que vino a derramar por nosotros. Padre, te lo agradecemos. Mis hermanos, escúcheme un momento. Con la sangre redentiva Él hizo un nuevo pacto, ¿sí o no? Pero vaya a Hebreos al final, cuando en su casa, y usted va a ver que habla de una sangre del pacto eterno. No es el nuevo pacto, es un pacto eterno. Olam, el pacto hecho con la sangre creativa. Hay tanto misterio ahí. Padre, clamo la sangre de Cristo Jesús. Te suplico, Padre, que seamos saturados con la vida de Cristo que está en su sangre, con la vida de Cristo, Padre, que está en su sangre creativa, con la vida de Cristo que está en su sangre redentiva, Padre celestial. Padre, que el espíritu, el alma, el ser de cada uno de nosotros
Sea lleno en este momento de la vida de Cristo que está en su sangre. Ahora entendiendo en su sangre creativa, Padre, y en su sangre redentiva, esa vida que recibimos desde el origen, desde el inicio, Padre, esa vida de Cristo, de su sangre creativa, llene de vida nuestro ser y se quita de nosotros todo tipo de muerte espiritual, todo tipo de muerte de desánimo, de estupor, todo tipo de cualquier enfermedad emocional, espiritual que esté, Señor, opacando, que esté afectando el espíritu, el alma, el ser de cada uno de nosotros. Toda depresión se quita porque el poder de la vida de Cristo que está en su sangre creativa y en su sangre redentiva viene a quitar toda esa muerte espiritual, toda esa muerte emocional, todo tipo de tinieblas de muerte se quita de nosotros con el poder de la sangre creativa, con el poder de la sangre redentiva de Cristo Jesús que está disponible para nosotros. Cristo Jesús, clamamos tu sangre a favor de nuestro espíritu, a favor de nuestra alma, a favor de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo sea saturado de esa vida tuya, Cristo Jesús, que está en tu sangre creativa, que está en tu sangre redentiva, Cristo Jesús. Todos sean llenos de la vida de Cristo, hermanos. Los que están acá, los que están en línea, sean llenos de la vida de Cristo que está en su sangre. Reciban vida ahora. Y despiertes el espíritu de cada uno con la vida de Cristo que está en su sangre creativa y redentiva. Somos linaje de Él, somos linaje de Dios, provenimos del Dios omnipresente, del Todopoderoso. Salimos de Él. No pertenecemos a esta tierra, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la cantera, al seno del Padre, a la roca de la que fuimos cortados. Abacán de arriba.